En este video, que es el video 2 de esta serie sobre aprendizajes clave, vamos a hablar de la educación integral, porque este concepto de educación integral, que está registrado también como otros conceptos en el artículo 3º constitucional, a partir del artículo 3º constitucional nosotros encontramos conceptos como laicismo, obligatoriedad, como democracia, como obligatoriedad, ¿sí? Pero también encontramos otro tipo de conceptos. Por ejemplo, ¿a qué se refieren los documentos cuando nos hablan de educación integral? ¿A qué se refiere con desarrollo de capacidades? ¿A qué se refieren con educación armónica? En el documento de aprendizaje es clave, cuando está haciendo referencia a la parte de la educación integral, lo empieza a observar como un conjunto de principios educativos, un conjunto de principios educativos que tienen que ver con una parte normativa filosófica. Ya desde el propio artículo 3º constitucional y en el artículo 7º de la Ley General de Educación, ya nos está hablando de principios filosóficos, de principios educativos, de principios normativos. Así, por ejemplo, el mismo documento establece que los niños se desarrollan en un contexto y que es a partir de ese contexto donde deben de aprender, porque inclusive el entorno natural, el entorno social en el que están desarrollándose los niños, les ayuda también a capturar aprendizajes. Aquí se relaciona mucho con el concepto de aprendizaje clave. De ese concepto de aprendizajes clave hablaremos después, pero adelantamos que igualmente tiene aspectos que parecieran mucho al concepto de competencia, como por ejemplo cuando nos habla de los conocimientos, de las habilidades, agregan el concepto de práctica, colocan el concepto de actitud y colocan el concepto de valor. Pero también agregan que los aprendizajes tienen que ser en la escuela. Y si los aprendizajes tienen que ser en la escuela, para observar la educación integral desde los aprendizajes claves, yo de manera personal recurro a observar los ámbitos, los 11 ámbitos, y en esos 11 ámbitos seguramente tengo la idea de lo que sería la educación integral. Se requieren de conocimientos, se requieren de habilidades, es cierto, podríamos decir que estos conocimientos tienden a desarrollar las facultades del sujeto y que se requiere también de condiciones físicas, cognitivas, sociales y emocionales para poder desarrollar una idea de educación integral. Revisen ustedes también el concepto a lo largo del documento de aprendizajes clave y tal vez le puedan agregar más comentarios a los que yo he hecho. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias.